Hola a todos, mi nombre es Jamie Luna Cali. Quiero decirles a todos que los amo y que los bendigo y que estoy súper emocionada por compartir esta clase con todos ustedes, que la hemos preparado con mucho amor, donde queremos enseñarles las herramientas con las que nosotros trabajamos en nosotros mismos y ayudamos a muchas personas. Para que ustedes también, ¿para quién es esta clase o este curso? Para todos, para todo el que quiera conocer más técnicas para ayuda autopersonal o para que ustedes hagan de esto también una profesión como nosotros lo hacemos y ayudamos a muchas personas. Entonces, o si tú estás dando terapias, o eres coach, o eres simplemente ama de casa, o trabajas y tú quieres hacerlo como una profesión, nosotros trabajamos con diferentes tipos de técnicas que ustedes también pueden hacer lo mismo y ayudar a muchas personas y ayudarse también a ustedes mismos. Si eso es lo que tú deseas, lo puedes hacer porque es lindo. Es como dar y recibir. Cualquier persona que trabaja haciendo terapias o maestros, tú le das los conocimientos, ayudas a la persona y ellos te ayudan también y con eso tú puedes ayudar a tu familia, a tus padres a comprar las medicinas que alguien necesita. Entonces es lindo porque es un compartir. Además que te da una satisfacción muy grande poderle ayudar con muchas herramientas, como nosotros lo hacemos a las personas, para poder ellos seguir este lindo, hermoso camino llamado vida, que muchas veces no le damos por dónde seguir. Entonces, estas herramientas que les vamos a compartir, las hemos nosotros primero practicado nosotros mismos. Y tenemos muchos resultados con muchos de nuestros clientes y de las personas que ayudamos. Entonces, son muchos estudios, sabemos muy bien lo que los vamos a guiar. Ha llevado muchos conocimientos.
mis estudios se han basado con las enseñanzas del maestro Albert Goslan, PNL y Cábala, con todas las herramientas de los entrenamientos que he hecho constantemente, con Hernán García Monteavaro, con el maestro Albert Goslan, eventos y entrenamientos con Tony Robbins, Greg Braden, Dr. Joe Dispenza, Michael Beckwith, a la Universidad Sufi. Entonces, hay mucha información que nosotros hemos tratado de darles todo lo mejor de nosotros en estas técnicas que ustedes van a aprender y las tenemos comprobadas porque nosotros pues trabajamos con muchas personas, lo cual hemos podido comprobar la magnitud de la belleza que es el trabajo que las personas hacen. Entonces, muchas personas a veces, la final de nosotros es ayudarlos a que ellos conecten también con las respuestas que ellos llevan dentro de sus almas. Trabajamos con muchas personas en cualquier área de la vida, económica, salud, amor, este, tenemos la capacidad de poder ayudar a cualquier persona en cualquier área de nuestras vidas y eso es lo que nosotros queremos enseñarles, que ustedes también tienen esa capacidad primero de ayudarse a ustedes mismos y los que decidan integrar esto para su trabajo o hacer una profesión también lo pueden hacer y tengan la capacidad ustedes también de con guía que les hemos dado con todo nuestro amor, ustedes también poder ayudar a muchas personas. Entonces quiero decirles que los amo mucho, que los bienvenidos a todos, que los amo mucho y que los bendigo y que lo disfruten. Gracias, gracias, gracias. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a una noche más de meditación. Hoy tenemos un nombre muy potente. Aquí estaba Jamie contándonos sobre el curso que vamos a dar este domingo de Armoniza tus campos de energía. Este es un curso que ya está dictado, ya pueden ingresar. En la descripción tienen el enlace. Pero este domingo vamos a dar una clase, vamos a enseñar 2 técnicas más. Está relacionada esta clase con 2 técnicas y la idea principal de la clase es la coherencia álmica. Comprender cómo funciona el canal principal entre el cerebro y el corazón, que es una de las estructuras que utilizamos siempre para meditar y no es casualidad. Cerebro-corazón, energía eléctrica, energía magnética. Y el hígado, usamos siempre las 3 estructuras porque son las 3 grandes fuerzas del universo, electricidad, magnetismo y gravedad. Entonces, en esa estructura hay 2 principales, que una es el corazón, la coherencia con el corazón. En Vox Populi hay frases que se dicen, hay que hacerle caso al corazón antes que a la cabeza. ¿Por qué? Porque el corazón, al igual que el cerebro, tiene su estructura de neuronas. Tiene un cerebro propio el corazón. Como lo explicaba antes y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades en el canal, en distintos programas, el corazón tiene su propia estructura de neuronas, tiene sus propios circuitos. Pero al igual que el cerebro, el hígado tiene también sus circuitos, los intestinos también tienen sus propios circuitos neuronales. Son distintos cerebros que funcionan para distintas cosas. Pero, contrario al imaginario popular de que la memoria es como un sistema fijo arraigado a nuestra mente, en realidad la memoria es más bien un sistema como en la nube. Hoy estamos
habituados por el teléfono, por todas las aplicaciones que funcionan en la nube, de que la información a veces no está en mi dispositivo, sino que está en un lugar etérico. Bueno, toda la información, todos los pensamientos, toda la energía de esos pensamientos y de esas emociones, porque la vibración también viene de la emoción, vibran y resuenan en una frecuencia determinada. Cuando mi frecuencia de vibración, tanto del corazón como del cerebro, están en la frecuencia adecuada, conecto con información. Por eso es que muchas veces intuimos cosas. Hay personas que tienen la capacidad de ver con mucha nitidez o escuchar con mucha nitidez o sentir con mucha nitidez emociones que no son de ellos, sonidos que vienen de almas que ya no tienen su alma física, pero que esa alma no desaparece, está. O reciben información a través de visualizaciones, sueños. Es decir, que nosotros estamos en permanente contacto con una inteligencia divina a la cual tenemos acceso. Pero como este proceso de vida está fundamentalmente desarrollado a través de la experimentación, es decir, yo cada año de mi vida, o mejor dicho, cada segundo de mi vida, voy experimentando cosas y así aprendo, así supero los obstáculos, los desafíos y llevo adelante lo que en Kabbalah le llamamos el tikkun, la rectificación. O, Vox Populi, podemos decir el karma, que no es lo mismo, pero ya me entienden, es un designio que está ahí que necesita ser cambiado. Bueno, en Kabbalah, el tikkun no necesariamente es algo que se tenga que cambiar, sino es algo de lo que tenemos que atravesar y aprender. Y cuando hablamos de rectificar, no estamos hablando de hacerlo bien o mal, no tiene nada que ver con el error. Rectificarlo es traer armonía a eso. Esa es la rectificación. Y el corazón nos va a conectar con una energía muy particular. Entonces, la idea de toda la clase va a ser dos técnicas que nos ayuden a limpiar ese canal de comunicación entre el cerebro y el corazón, para que a través del trabajo emocional, que ya están grabadas todas esas clases de trabajos con PNL y hay otra meditación, puedas ir limpiando todo el ruido mental, todo el ruido emocional que tenemos a lo largo de nuestra experiencia de vida. En el programa de hoy vamos a hablar específicamente del dinero, del sustento y que también vamos a entender que eso forma parte de nuestro proceso de tikkun. Algo que haremos es una dinámica de respiraciones con este nombre, Yud-Hei Vav-Hei, que es el nombre que conecta el mundo superior con el mundo físico. Lo explicaba ayer. Yud-Hei Vav-Hei por primera vez aparece en la Torah cuando se le va a dar la vida a Adán, cuando dicen hagamos al hombre. Bueno, en esa parte donde se explica aparece Yud-Hei Vav-Hei. Antes de esa parte, el nombre que se usa en la Torah para hablar de el creador o de Dios es Elohim, el nombre de Geburah, el nombre de los límites. ¿Y por qué? Bueno, porque este mundo necesita límites. Es un mundo signado por los límites. ¿Por qué? Y porque son necesarios. Si no hubiera límites, no existiría cada uno de nosotros. Porque seríamos infinitos. Y yo necesito un límite para saber dónde está mi mano y dónde está mi pie. Sin límites no habría ni mano ni pie, ¿no? Para llevarlo a un ejemplo muy absurdo. Es decir, que el reto de este mundo no está en los límites, sino en trascender esos límites, en generar los vínculos. Hay una serie que le llamamos Conectar con el Sustento o Afinidad con el Sustento, que hablamos sobre eso, de cómo trascender los límites nos ayuda
a entender cómo funciona este sistema. Y la idea de esta clase es que nos entendamos cómo funciona nuestro propio sistema interno y a la vez entender el externo. De modo que Yud Hei Vav Hei nos va a dar una ayuda, un aliento de vida para conectar el cerebro y el corazón. Y además, también lo explicaremos, está relacionado directamente con la estructura de ADN, que es la estructura fundamental de todo ser viviente. Todo eso lo explicaremos en el curso que daremos el domingo. Bueno, estas son filminas que son de otro momento, pero aquí Álvaro Goslan, Kabbalah Mashiach, como saben, siempre fue el primer lugar en donde encontré verdadera información de Kabbalah, así que siempre recomiendo al maestro Álvaro Goslan y su canal para comenzar, para profundizar. Aunque no entendamos, aunque no sepamos bien de qué están hablando, el alma va recordando, así que siempre debemos estar conectando con información, aunque nos parezca demasiado lejana o demasiado compleja. Kabbalah se siente al igual que se entiende lógicamente. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero muchas veces, no necesariamente el primer paso es lógico. Hay veces que primero debemos sentirlo, debemos experimentarlo y después entender por qué resultó que era así. Entonces, mi consejo siempre es experimenten, estudien, lean, escuchen un video. No entendí nada, no importa. Escuché el siguiente. Sigo sin entender nada, no importa. Escuché el siguiente. Y sigo sin entender, no importa. Nadie te está tomando examen. Solo entra en contacto. Y sigue el camino. Y verás cómo aparece una estructura que te va a ir llevando adelante. Yud Hei Vav Hei tiene dos estructuras, el mundo del alma y el mundo del cuerpo, que es lo que conecta justamente el mundo físico con el mundo superior. Este nombre lo podemos ubicar en el árbol de la vida como Yud, Jochma, que sería la esferita de arriba, la primera Hei, Binah, que esas dos representarían cerebro derecho y cerebro izquierdo. Vav representaría todas las 6 sefirot intermedias, lo que se llama Seirampim, y la última Hei, el mundo físico. Es decir que precipita energía del mundo superior al mundo físico. Si lo entendemos en clave de coherencia, de pensamiento, emoción y acción. Les voy dando pistas de lo que profundizaremos el domingo. Esto es muy importante porque tiene que ver con el tema que hablaremos hoy, que estamos siguiendo en la estructura de Anab Joach, la conexión con la salud, con el amor, con la protección. Y el dinero es uno de los 3 grandes grupos de rectificación. ¿Qué significa esto? Todos vamos a atravesar por el amor, todos vamos a atravesar por la salud y todos vamos a atravesar por el dinero. ¿Por qué? El dinero, esto es una idea que me gustaría que lo vayan comprendiendo de a poco. Estamos muy mal educados históricamente en la relación con el dinero, así que debemos ir quitando información antigua e ir poniendo nueva. Esto no se hace en un momento, lleva su tiempo. Pero debemos entender que el dinero no tiene valor por sí mismo. Es un papelito o algo parecido que donde todos estamos de acuerdo que tiene un valor. Pero el papelito en sí no vale nada. ¿Bien? Hay monedas, a lo largo de la historia han habido muchas. Hoy podríamos decir que es el dólar. Todavía sigue siendo. En el futuro, quién sabe qué será. Pero como una moneda de cambio internacional.
¿Pero por qué? Bueno, porque todo el mundo está de acuerdo en que eso tiene valor. Si el mundo se pusiera de acuerdo en que una hoja de potus vale tanto como el dólar, entonces el potus cobraría valor y las semillas de potus valdrían fortunas. Bien. Por cierto, no sé si todos conocen, es una planta, el potus, planta de hogar con una hoja que es bastante grande, pero el nombre me gusta mucho, el potus. Tiene una sonoridad entre graciosa y desconcertante. Bueno, todos decimos que el potus vale su peso en oro y todos estamos de acuerdo y bueno, usaremos eso como referencia. ¿Me explico? Porque mucha gente a lo largo del tiempo, de los años, va persiguiendo el dinero y el dinero no es nada más ni nada menos que una estructura más, un recipiente más de sustento. ¿Y quién tiene el sustento? Bueno, cada uno de nosotros. Si miramos esta pantalla, verán que el Yud Hei Vav Hei, el nombre que da vida, precipita energía del mundo superior al mundo físico. Me habrán escuchado decir, o a otras personas que enseñan Kabbalah, que se habla de las vasijas. El mundo está colmado de vasijas. El ser humano es una vasija que recibe. ¿Por qué? Porque es una metáfora de que una vasija por sí sola lo único que puede hacer es recibir y transportar eso que ha recibido, y ahí es donde encuentra su función. O si es una vasija que está hecha para calentar, lo que recibe lo transforma y lo entrega transformado. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Recibe energía de vida, y la transforma de alguna manera y la pone al servicio de los demás. El dinero no es nada más ni nada menos que un recipiente más que recibe esa energía y la recibe de cada uno de nosotros. Por eso no vale lo mismo. Imaginemos un billete de $100, para que todos hablemos en una moneda que conozcamos, en la mano de un millonario, un empresario o un vagabundo. Todos los tres tienen $100. Ahora, el vagabundo lo puede canjear por comida, lo puede vender, lo pueden perder, se lo pueden robar, lo mismo los otros, ¿no? Pero supongamos que quienes están más acostumbrados a gestionar dinero serán más prudentes que el vagabundo, que por ahí no tiene el lugar ni la estructura para protegerse. Está indefenso, en teoría. Entonces, lo que puede hacer el vagabundo es mucho menos, o lo que podría comprar el vagabundo sería mucho menos que los otros dos, en teoría. Bien. ¿Por qué digo en teoría? Porque uno asume que, no, esto como sabe, maneja dinero, le sacará un mejor rendimiento. Pues eso solamente es verdadero si lo miramos únicamente en el mundo físico, donde las reglas son esas. Pero si el vagabundo con sus $100 decide, es decir, voy a comprar, y esto hay videos de gente que lo ha hecho, de gente que se dedica a hacer experiencias para YouTube, y entonces van y le dan dinero a los vagabundos para ver qué hacen. Ese vagabundo va y compra, no sé, hamburguesas, por llamar algo, y va y se las reparte a todos los demás. ¿Bien? Otros vagabundos que estaban ahí. El nivel de sustento que tiene esa persona, por más que parezca en el mundo físico que no tiene nada, es infinitamente superior a cualquier empresario, inversor o lo que sea. No quiere decir que lo sepa, no quiere decir que lo entienda,
hay algo en él que le dice, tengo que hacer esto. Y me dice, pero vive en la calle. Bueno, pero eso no es porque no entienda. No es porque sea buena o mala persona. Hay un tikkun que debe resolver y que no se resuelve con dinero. Espero que estén captando la idea de esta explicación. No, pero es vagabundo. Y le dieron dinero y en vez de comprarse algo o ir a asearse o hacer algo o querer salir de ahí, va y compra y lo regala a otros. Eso es sustento. Pero ¿cómo va a ser sustento si está en la calle, no tiene nada? Bueno, es que eso no depende del sustento. En esa acción, en esa situación que está atravesando, hay un aprendizaje para esa persona que no depende del dinero. Así vaya alguien y le da 100 millones de dólares, lo va a hacer lo mismo, en pocas horas ya no va a tener nada y va a seguir en el mismo lugar. No se resuelve con dinero. Él está ahí porque esa es la experiencia que necesita para que su alma trascienda esos límites. ¿Bien? Por eso cuando hablamos de salir de deudas, por poner un tema muy común estaba revisando qué venía después. Por salir de deudas, mucha gente piensa la estructura, es decir, bueno, tengo que conseguir más trabajo, tengo que ver a ver qué vendo, tengo que ver qué hago, tengo que hacer esto o aquello, siempre tratando de buscar más dinero. Pero ¿quién te dice que lo que vos necesitas es buscar más dinero? Bueno, pero tengo que pagar esa deuda. Sí, pero esa deuda no necesariamente es de dinero. Esa deuda no necesariamente es tuya. Sí, vos la estás atravesando esa situación. Ahí figura tu nombre en los deudores, sí. Pero esa deuda puede ser kármica, puede ser del alma, no de vos en esta vida. Puede ser una deuda de tus ancestros que vos seguís pagando y tus hijos seguirán pagando. No es algo que dependa exclusivamente de ti. Hay una deuda universal que estás devolviendo. Entonces, si yo solo me enfoco en esa única opción, es decir, buscar más dinero, me estoy perdiendo de infinitas posibilidades. Por eso es que siempre les recomiendo, vamos a trabajar en base a cómo funciona este sistema. Si yo sé que hay una deuda, perfecto, entonces algo se debe. Pero yo no hice nada. Bueno, no, en este tiempo puede que no haya hecho nada, puede que esa deuda sea antigua, de otra vida, puede que sea de tus ancestros. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el sistema funciona a través de experiencias de rectificación, vamos a meditar, vamos a leer salmos, vamos a hacer anabejuaj y vamos a poner en orden la energía de esa deuda. Y tal vez no necesites juntar dinero para pagarla porque esa deuda va a desaparecer. Porque no era una deuda de dinero, era otra deuda. Pero como les dije al principio de este programa, muchas veces el dinero es una vía de comunicación para rectificar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque cada ser humano va a atravesar por el dinero, cada ser humano va a atravesar por el amor, cada ser humano va a atravesar por la salud. Entonces son los canales principales del tikkun para llevarse a cabo. ¿Bien? Estoy explicando, espero que se esté entendiendo y espero que no se estén aburriendo. Porque esto es muy importante. Muchas veces he respondido centenares de comentarios y de correos donde me dicen, ¿qué nombre medito para salir de deuda? ¿Cuál es el más potente de los nombres? Preguntas que vienen del ego y vienen de no entender cómo funciona el sistema. Entonces explico cómo funciona el sistema. No importa, que podés conectar con el nombre más grande que te puede ocurrir. No va a cambiar nada, porque ¿quién te dice que eso es lo que vos necesitas hacer? Lo que necesitamos seguro es poner orden a eso que está pasando. Y hay muchas formas. Una vez que ponemos orden, ya sabemos que hemos cumplido con un objetivo del tikkun, que es llevar armonía a eso.
Ahora, después, los pasos siguientes, bueno, veremos. Espero que se esté entendiendo muy... trato de explicarlo lo más simple que se me ocurre. Quienes llevan tiempo en el canal me habrán escuchado dar centenares de ejemplos. Bien, no repetiré ejemplos, pero es muy probable que cualquier situación esté asociada a distintos eventos que no necesariamente tienen que ver con lo que hemos hecho o dejado de hacer en este tiempo. Que hay una primera parte, que hay una gran parte de eso, sí, y que debemos trabajarlo también. Pero también está lo otro. Por eso es tan importante trabajar no solo con nosotros, sino también con las estructuras emocionales, la armonización de nuestro árbol genealógico. Hoy estuve respondiendo comentarios no, correos que me han escrito, y respondí varias veces sobre el trabajo del árbol genealógico. Si aún no recibiste respuesta, tenme paciencia, que eran muchísimos, y voy respondiendo lo más que puedo. Pero hay dos series en el canal y pronto habrá otra más, donde vamos a afinar algunos detalles, porque siempre se pueden hacer más cosas. Pero tienen las del Tikkun familiar, están ahí, háganlas, practíquenlas, utilicen el Salmo como les he enseñado. Bien, continuamos. Salmo 145. En la serie Conectar con el sustento o Afinidad con el sustento, no recuerdo cómo está, cualquiera de esos dos nombres están bien. Explico mucho de esto que he explicado, pero también trabajamos con el Salmo 91 y el Salmo 145. El Salmo 145 es una estructura, vinculada con el sustento. En especial uno de sus versículos, el 16, 145, 16. Potea hetia deja umisva lejol razón. Esta oración tiene una estructura. Potea hetia deja es lo que se conoce como la bendición del pan. Tiene sus iniciales y tiene sus letras finales. Estos son códigos. La bendición del pan, ustedes habrán escuchado que se dice cuando llega un nuevo integrante a la familia que bien trae el pan bajo el brazo, ¿no? Cada nuevo bebé. Eso no es, puede parecer Vox Populi, pero en realidad es verdadero, porque es un recién llegado del mundo superior. Trae todo el sustento con él. No es solo una frase. Vox Populi, la sabiduría popular, guarda una profunda sabiduría celestial. Con estos códigos se meditan, en especial con las letras finales que se pronuncia Hataj. Esto produce milagros económicos. ¿Qué significa esto de milagros económicos? Esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Otra vez podemos caer en el error de pensar que un milagro es económico, voy a tener más dinero. No. Vas a tener más armonía en el sustento. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente que tengas más dinero, pero sí que no vas a necesitar preocuparte, porque vas a tener todo lo que necesites. O si tenés deudas, van a desaparecer, o va a aparecer la forma de pago, o va a aparecer cualquier situación que remedie ese conflicto, ese problema. Bien, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de soluciones.
Y otra vez, si nos enfocamos solo, por eso cuando hagan meditaciones sobre el dinero, no pongan la expectativa en, ay, voy a recibir más dinero. Porque le están diciendo al creador, al universo, esta es la única forma que acepto esto. Y bueno, mirá, acá hay una casa que está disponible, que pensaba que te vendría bien, pero como vos querés dinero, no hay dinero disponible, así que esa casa que estaba destinada para vos, tendré que dársela a alguien más, porque vos querés dinero, bueno, no tengo eso, querido, para darte. Y hay abundancia infinita, pero si vos querés dinero, bueno, esperá a que haya esa opción. Bien, esto es importante. ¿Por qué? No quiero repetir ejemplos, pero lo voy a repetir porque a mí me sigue asombrando todavía hoy esa situación. Época de pandemia. Había que pedir turno en los bancos para ir a hacer un trámite. Entonces, yo tenía mi tarjeta de débito, que la tenía hacía décadas, que funcionaba bien, pero vos mirabas y te daba lástima. Estaba toda gastada, despintada, pero funcionaba como una campeona. Pero dije, mirá, con todo este problema, no vaya a ser que se me pasa algo y la veo así tan frágil que digo, voy a tener que ir de urgencia porque no tengo la tarjeta. A ver, los bancos generalmente se caracterizan por ser bastante hostiles con sus clientes, entonces más restricciones. Digo, mejor voy y la cambio por una nueva y si había algún problema me lo ahorro. Entonces fui, saqué turno y fui. Y por supuesto llegás a esperar. Y así como yo, había un montón. El banco te las imprime ahí en el lugar, no las pide, entonces vos tenías que esperar a que te llamen, te tomaban los datos y te tomaban la tarjeta vieja y te daban la nueva. Bueno, después de una hora más o menos, viene alguien y dice a todos los que estaban ahí, se rompió la máquina, no podemos imprimir más tarjetas. Obviamente la jauría de los que estaban desesperados porque por algún problema no tenían la tarjeta, no, pero ¿cómo puede ser? Yo ahí sentado, para mí, elegí venir hoy, pero no es porque tenga ninguna urgencia, solo estaba previendo algo. Ok, entonces todos ahí discutiendo con la pobre chica que había venido a tomar nombres. Y dice, la encargada dice, esta chica le va a tomar el nombre para que vengan, eso era un viernes encima. El lunes, sin turno, sin nada, vienen por orden de llegada y los atendemos y les entregamos las tarjetas. ¿No? Ya se las iban a imprimir para que las retiren nada más. Bien, todos ahí, ¿qué hicieron? ¡Fra! Se amontonaron alrededor de la chica. No, yo quiero dar mi nombre acá, que estoy ya hace una hora. Bla, 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 bla. Pero por casualidad, la fueron corriendo a la chica y quedó parada al lado mío, que yo estaba sentado y ya me incorporé para sumarme a la horda desesperada. Entonces estaba la chica al lado mío, tomando nota, y yo podría haber dicho, anotame, estaba ahí al lado. No, y oficié, de petido nomás, de organizador. Entonces, señora, usted, diga su nombre, señora. Entonces como que ordené un poco y todos dieron su nombre. Y yo quedé para el último. Entonces, en el momento en que se fue el último, dio su nombre, y yo iba a proceder a dar mi nombre para venir el lunes, aparece la misma señorita que
había venido en primera instancia a decirnos que se había roto la máquina. Y dice, se arregló la máquina. ¿Quién sigue? Y el único que estaba era yo. Todos los demás se habían ido enojados y todavía deben estar enojados. Me acuerdo de esa vez que no me dieron la tarjeta. Entonces, esto puede parecer una anécdota común y corriente, anodina, pero cuando vos entendés el gesto de dar, la estructura del sustento se pone de manifiesto. Entonces yo no necesitaba esa tarjeta, todos los otros probablemente sí. Pero yo entendía que, como no tenía apuro, y el otro sí tenía apuro, prefería resolverle ese apuro a la otra persona. Y resultó que el único que se fue ese día con tarjeta impresa flamante fui yo. Porque me quedé hasta el final. Porque hice caridad. Sedaká. Sedaká viene de seg, de sadik, de justo, de justicia. Ser justo significa eso, llevar armonía. Por eso es que siempre les recomiendo ser justos, llevar armonía, ser alguien que brinda, porque solamente aquel que tiene puede dar. Vos no podés dar lo que no tenés. ¿Bien? No podés dar lo que no tenés. Y eso abarca todas las áreas de la vida. Entonces, meditar, no solo nombres de Dios, sino cualquier cosa, tiene que estar en relación con, voy a volver un poquito, con esto, con el nombre Yud Hei Vav Hei, la energía de vida. Perdón, no los quiero marear, ahí está. En conectar los puntos, el mundo superior al mundo físico. Y esa conexión se da en coherencia entre acción, pensamiento, palabra y emoción. Entonces, siempre, lo haremos hoy, pero si lo entienden como algo mecánico, nos estamos perdiendo la sutileza de la meditación, porque cuando meditamos en Kabbalah, sobre todo esta forma que la aprendimos del maestro Albert Goslan, estamos meditando y conectando con todas estas energías, pero no lo hacemos para nosotros, los ponemos en el resto del mundo o en alguien en particular. Estamos siendo justos, estamos haciéndose de acá, estamos conectando con la mayor fuente de energía de vida y se la destinamos a alguien más. Eso es divina semejanza. Eso es conectar con el sustento, porque el sustento trasciende por nosotros. Sí, yo también lo necesito, pero hay alguien que lo va a necesitar y tal vez esté necesitándolo más rápido que yo, con más urgencia. Y voy a meditar porque tal vez esa persona que lo necesita no sabe o no se ha enterado cómo conectar. ¿Y qué hace el Creador? No solo te resuelve los problemas presentes, sino que también los futuros. Es decir, que vos ya no necesitas atravesar por tantos desafíos, porque estás creciendo espiritualmente, estás entendiendo cómo funciona este mundo y estás resolviendo el tikkun por el cual llegaste a este mundo de dualidades. Espero estar siendo muy claro a la hora de explicar, no son conceptos fáciles, pero le ponemos toda la voluntad. Entonces, Hataj, que dijimos que eran las letras finales de Potea Haitiedeja, para esos milagros. Milagros que Dios decidirá, no le digas qué hacer a Dios, por favor. Combinados con Yud Hei Vav Hei, que conecta el mundo superior con el mundo físico, y tenemos Yud Het Hei Tav Vav Hav Hei. Y es lo que meditaremos. Bien,
Lo vamos a meditar con esta forma. ¿Bien? Así que pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente. Inspiramos una vez más. Nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro te ves como un haz de luz blanco. Y vamos a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada. Y vamos a llamar este yihud, este entrelazamiento de nombres, para precipitar esa energía de dinero. Para suplir cualquier necesidad. Sea por más o por más dinero o por menos deudas. No digas qué, solo conecta con esa abundancia. Convocamos a la primera letra, puedes abrir los ojos, la letra de la derecha, que es la letra Yud, y la iluminamos. Convocamos a la segunda, una letra Het, la iluminamos. Convocamos a la tercera, una letra Hei, la iluminamos. Convocamos a la siguiente, una letra Tav, la iluminamos. Convocamos a la siguiente, una letra Vav, la iluminamos. Convocamos a la siguiente, una letra Haf o Kaf, y la iluminamos. Y finalmente una letra Hei. Y tenemos Yud, Het, Hei, Tav, Vav, Haf, Hei. Hataj entrelazado con Yud, Hei, Vav, Hei. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz va a penetrar en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados. Del hígado subimos esa luz al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos por el cráneo superior millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura. Y vas a sentir conectar con esta energía de la abundancia. Sentís cómo se expande toda tu alma y se ordena toda tu energía para recibir esa energía que necesitas para resolver cualquier situación en el plano económico. Y ahora vamos a potenciar esa energía brindándola, practicando la divina semejanza, es decir, ser dadores. Y la vamos a entregar a todas las almas del mundo que la necesiten. Nos vamos a poner todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado,
totalmente plateado y vamos a ver cómo impacta ese haz de luz sobre la Tierra y genera una profunda y completa vibración. Millones y millones de chispas de luz envuelven el planeta como una segunda piel y se adhieren a las almas como una segunda piel y se conectan a esa energía de Hataj, la energía de la bendición del pan de Poteaj y Tiateja, y se va transformando toda la humanidad en un receptor de esa energía que necesite para transformar su vida. Y se abran los caminos para que se resuelva el tikkun en el área que lo necesite. Y se vaya allanando el área económica para que deje de ser un desafío constante y empiece a ser un instrumento más para tu desarrollo y crecimiento. Convocamos a Metatron Sandalphon y el alma del Mashiach para que nos asistan en esta precipitación y nos ayuden a precipitar esta energía de la bendición del pan, la abundancia del mundo superior, a todas las almas del mundo. Inspiramos profundamente y vemos como toda la humanidad ha quedado iluminada. Y sientes cómo fluye esa energía de sustento a través de ti. Y simplemente vas a decir gracias. Gracias, gracias, gracias. Y vas a sentir esa gratitud hacia ti mismo también, hacia ti misma, por haber tenido la capacidad de llegar hasta este nivel de entendimiento. Y acudir al llamado que hace la Kabbalah, las letras hebreas, el Creador, a través de esta sabiduría. Y te sientes parte de la creación. Y te sientes parte de los que traen vida a este mundo. Inspiras profundamente. Una vez más. Una vez más. Y abres los ojos. Toma tu tiempo para volver. Inspira, siente tus pies, tus manos. Recuerda darle like al video. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Mientras vuelves, te recuerdo que el domingo que viene, el 5 de octubre, vamos a tener una clase
vamos a explicar unas técnicas de coherencia entre el cerebro y el corazón y lo que yo llamo coherencia álmica, una técnica que hemos desarrollado de un trabajo muy bonito sobre las memorias del alma. En la descripción tienes el enlace para reservar tu lugar para participar de esta clase en vivo en el domingo que viene. Puedes reservar ya mismo porque este curso, que lo encontrarás aquí en la plataforma, en mi página web, ya tiene 5 módulos. Introducción a la Cábala y el alma humana, Ana Joaj, preguntas y respuestas, arquetipos de la Sefirot, introducción a PNL y técnica del perdón, técnica de sanación de campos de energía. Esto ya está grabado y es lo que hemos hecho en el curso anterior. Y luego el domingo habrá una nueva clase, la número 6, que si quieres participar en vivo y en directo, puedes reservar tu lugar. Y si no puedes estar, va a quedar grabado y lo encontrarás aquí en el curso. Así que, todas ventajas. Deja tu comentario si estás mirando esto en diferido, si estás viendo aquí en vivo. Ahora leeré tu comentario de cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Por lo pronto, gracias a cada uno de ustedes por meditar. Gracias por estar ahí. Buenas noches. ¿Cada cuánto se conecta en vivo? Ahora estamos conectando todos los días porque estamos practicando, estamos recordando. Y ya a partir de la semana comenzaremos la semana que viene, una nueva serie. Así que estaremos todos los días en vivo y en directo, aprendiendo, meditando. Aquí había visto otra pregunta. ¿Se puede meditar de noche? Sí, se puede. Cuando recomiendan no meditar de noche, tiene que ver con las energías. Recordemos que cuando baja el sol, es decir, que en el calendario hebreo comienza el día, son las energías menos favorables para orar, para meditar, esas horas hasta la medianoche. Se llama Hatzon, que suele ser, dependiendo si es invierno o verano, y las horas donde se pone y sale el sol, pero hay como una convención que son después de las 3 de la mañana para estar seguros. Pero no hay una hora fija, no es como en el calendario gregoriano que usamos en Occidente, que a las 12 son las 12, no importa si anocheció a las 5, a las 6 o a las 10. En el calendario hebreo, si anochece a las 10, probablemente la medianoche sea más de las 3. Si anochece a las 6, la medianoche sea más cerca de la 1, por poner ejemplos, ¿no? Por eso es que recomiendan siempre estudiar después de las 3 de la mañana o en la hora del amanecer, que suele ser la hora más favorable para estudiar o meditar, orar, y así hasta el mediodía también. Como que son entre las 3 de la mañana, más o menos, y el mediodía son como las horas más favorables. ¿Por qué? Porque en las otras horas, siempre yo lo explico como, bueno, tengo que ir en un barrio peligroso a llevar dinero a un amigo. ¿A qué hora voy? Y es peligroso, pero si voy a las 8 en pleno sol, por ahí no es lo mismo que vaya a las 8 de la noche con penumbras. Las fuerzas dando vueltas por ahí probablemente tengan más ventaja de noche, ¿no? Es una metáfora. Pero justamente, como son horas menos favorables, se recomienda no hacerlo, para no perder energía. Pero como aquí estamos trabajando, y no solo estamos meditando por conectar, sino revelando luz a través de la enseñanza, lo que estamos haciendo es expandiendo la luz. Así que no quieren acercarse ciertas energías. Por eso es que siempre también convocamos a Metatron Sanalfon y el alma de Mashiach. ¿Por qué? Porque nos asistan
con su presencia. ¿Ok? Y otra cosa que tiene que ver con el sistema, no es lo mismo hacer salmos que meditar. Porque cuando hacemos salmos estamos verbalizando y estamos, por más que nos podemos cubrir en Estrella de David, estamos accionando en el mundo de las formas, en el mundo físico. Cuando meditamos, cuando inspiramos, activamos los distintos niveles del alma, nos proyectamos y como lo hacemos interiormente, estamos escapando de la dualidad del mundo físico. Así que estamos en una dimensión que no es necesariamente regida por las horas al meditar. ¿Bien? Como no es una explicación simple, sencilla, y es más fácil decir no lo hagan de noche. Pero, como siempre les digo, más allá de lo que cualquiera diga, sigan su intuición, sigan su experiencia. Bien, porque así como se recomienda no hacerlo en momentos donde no hay luz solar o no es de madrugada, en ocasiones hay que hacerlo porque hay que trabajar o hay que hacer algo. Suponete que pasa algo en la casa. Bueno, hay que hacerlo. No puedo hacerlo hasta las 3. Bueno, están sucediendo cosas acá, tengo que actuar, ¿no? Por eso siempre digo, experimenten y se van haciendo la idea de cómo funciona su propia energía, ¿ok? Hay personas que les gusta madrugar y hay personas que son más de la mañana. Naturalmente tienen sueños, se duermen temprano y se levantan temprano. Hay otros que se acuestan muy tarde y se levantan más tarde. Depende de cada quien, no es lo mismo para todos. ¿Ok? Pero como siempre explico, entendamos qué estamos haciendo, entonces sabremos los porqués se recomienda tal o cual cosa. Así que espero haber respondido la pregunta. Carmen, ayer después de la meditación me dio un fuerte dolor en la cabeza. Bueno, eso puede ser porque cuando meditamos estamos precipitando energía. Entonces, cuando pasa eso, te recomiendo que te cubras la cabeza, ¿no? Con una pañoleta y te descalces. Que lo hagas sin calzado. Puede ser con medias, puede ser o descalzas sin nada, directo en el piso. Pero sí descalzos. ¿Bien? Para que la energía no solo fluya a través del cerebro y las manos, sino que también pueda descargar algo a través de los pies. ¿Bien? Porque son meditaciones que son fuertes. Entonces, no... Por eso a mí me da mucha gracia cuando me preguntan cuál es el nombre más potente. Es algo que me han preguntado muchas veces. ¿Para qué querés el nombre más potente si con una letra ya tenés para... te excede por mucho su energía? ¿No? Pero bueno, son preguntas divertidas que uno hace. Así que cúbranse la cabeza si les sucede, si la energía por ahí los excede. Hay quienes dicen, bueno, siento muy mal, caliente las manos, o todo el cuerpo, siento como que hay un fuego. Bueno, eso es toda la energía que va fluyendo. Así que descalzados, con la cabeza cubierta. Pruébalo y después nos comentas. Muy bien, muchísimas gracias. Fantástica meditación, espero que haya sido fructífera la explicación. Son estos detalles que hay que comprender para saber bien qué estamos haciendo y asegurarnos de que estamos trabajando en consecuencia o en relación con cómo funciona el sistema. Porque siempre comento esto, que cómo se le pide a Dios, hay varias explicaciones, pero desde el punto de vista cabalístico, la respuesta del creador siempre es la misma. Por favor, Diosito, dame
tal cosa. Respuesta. Ya te lo he dado todo. Tenés ahí la Torá, están todos los códigos, tenés las meditaciones, los salmos, está todo. ¿No? Ya te di todo. ¿Qué más crees? Fin de la respuesta. Y vos estás esperando ahí, dame, por favor, respóndeme. Tenemos que entender el sistema y entonces entenderemos cómo funciona. Entonces seremos más efectivos para resolver el tikkun. Como siempre lo digo, que me provoca mucha gracia, hay una frase en una película de Cantinflas, nunca me acuerdo cuál es, creo que es una que se llama Sube y Baja, donde era elevadorista y se va en una misión secreta, donde hablaba con el amigo y le decía, nunca tienes que pedir, nunca pidas que te den, sino que te pongan donde agarres. Entonces siempre me provocó mucha gracia esa frase, porque es literal. No pidas el creador, sino poneme donde agarre, Diosito, guíame a donde esté, porque yo sé que está todo acá. No me des, ya me diste todo. Acercame a donde manoteo. Por eso les digo, no sé si fue hoy o ayer que hablé de la sabiduría popular. Ya. Esos chistes que pasan desapercibidos, pero que el humor suele ser un gran precipitador de sabiduría. Bien, bueno, me callo. Hasta mañana. Que tengan una muy feliz jornada, un magnífico descanso. Cualquier duda, pregunta, tienen la descripción en el enlace al curso del domingo. Si no, me pueden escribir en hernan.coach/contactar por cualquier pregunta. Bien, nos vemos mañana. Que descanses. Buenas noches.